Bueno, vamos a comenzar hoy la sesión 5, ya la 5 virtual. Todo va volando ya. Y nos alargaron la fecha de la cuarentena, así que mucha paciencia, muchachos, hay que seguir atentos porque es por la seguridad de todos. Aunque la economía del país se va a ver afectada, de todos nos vamos a ver afectados en muchos aspectos, pues es eso, llenar los hospitales y congestionarlos al punto tal que no puedan atender a la gente. Hasta eso hemos llegado. Vamos a seguir con los géneros periodísticos informativos y hoy vamos a ver el reportaje radial o el reportaje en general. Les vuelvo y les repito, sigan las instrucciones. Esto es una cuestión mucha gente, en la que mucha gente está fallando, no solamente ustedes, sino en términos generales los jóvenes ahora son muy dados a no seguir las instrucciones, a creer que ya saben las cosas y que la pueden hacer más rápido. Y muchas veces por no seguir instrucciones se cometen errores que llevan a un producto final que no es. Entonces sigan las instrucciones y déjense llevar. Apliquen lo visto en la clase. De nada vale que veamos las cosas si después vamos a ir a cometer los mismos errores. Revisen las correcciones y pregunten por lo que no entiendan. O sea, si yo les hago una corrección y ustedes no la entienden, o buscan por otro lado o me preguntan a mí directamente qué es lo que o por qué les hice esa corrección. ¿Listo? Y apliquen las correcciones. Vuelvo y repito, si no, no tiene sentido que yo me siente y le lea todo el guión, le corrija y después escucho el audio y tiene los mismos errores que habían mandado. Entonces tomémonos la tarea de hacer el trabajo los dos. Es decir, ustedes hacen el guión, yo lo reviso, les hago las correcciones y sugerencias, ojo, sugerencias, se las devuelvo y ustedes revisan y corrigen las cosas que deben corregir. ¿Listo? Para reflexionar hoy, porque hoy vamos a hablar sobre la información y sobre todos los problemas que tiene la información. Miren esta imagen. Miren esta imagen. Y el titular dice, anciana trata de golpear a un hombre después de que él la golpeó. Quien publicó esa imagen se llama José Cardona, pero el 3 de mayo se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa. ¿Pero qué es la libertad de prensa? Les voy a mostrar la verdadera foto de esa imagen. Miren la diferencia. Eso es una parte de la realidad, no es la realidad. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que el compañero Wilson dice que tiene problemas. ¿Quién? Wilson, para entrar a esta reunión. ¿Y qué problema le está presentando? Como usted lo eliminó, entonces como que no lo quiere volver a dejar ingresar. ¡Qué maldad! Dígale que no hay problema, que yo comparto el video ahorita, para que lo vea. ¿Listo? Que se tranquilice. O que lo siga intentando. Si me lo muestra aquí, yo lo acepto. Lo que pasa es que ya sí me queda muy complicado. Bueno, miren, ¿vieron la foto anterior? Me voy a devolver. Perdón. Miren lo que mostró el tipo. Y miren la foto lo que es realmente. Esto es lo delicado de la información. Esto es un pedazo de la realidad. Lo que el tipo mostró es un pedazo de la realidad. Y fuera de eso le coloca un título que lleva a mucha gente simplemente a leer el título y compartir. Y eso es odioso. Mire que es todo lo contrario el titular a lo que estaba haciendo la persona. La señora de edad no estaba golpeando al tipo, sino que el tipo, que es un soldado del ejército colombiano, la estaba cargando en medio de una tragedia. Entonces, la libertad de prensa
no es decir lo que nos dé la gana, ni la libertad de expresión radica en eso. La libertad de prensa y la libertad de expresión radican en la responsabilidad que tenemos al momento de informar, al momento de llevar esa información a los oyentes, a los televidentes o a cualquier persona. Eso debería aplicar inclusive para la gente en los barrios por el chisme y el rumor. El reportaje del que vamos a ver esta semana es el caso del reportaje radiofónico, que tiene características similares con los otros medios, por obvias razones. Esos géneros han sido identificados y se aplican a cada medio, pero en el caso de la radio carece de ayudas visuales. En la prensa se pueden utilizar fotografías. En el cine, pues la fotografía también, en la televisión el video, pero en el caso de la radio las imágenes tienen que ser creadas. ¿Y cómo se crean imágenes visuales? Auditivas, pues narrando y describiendo. Entonces, ahí entra un papel muy importante del trabajo de un locutor o de un periodista al hablar en la radio. En este caso, entendemos que es muy importante lo que hemos venido viendo en los ejercicios anteriores cuando han ido a visitar las páginas web de los medios de comunicación del mundo, y todos resaltan que en otros medios utilizan mucho video, mucha fotografía, y eso es fundamental, y es una alternativa que nos deja ahora Internet, que no la permitía antes. Entonces la radio se tenía que quedar simplemente en narrar las imágenes. Ahí entró Daniel. La radio tenía que quedarse solo con el audio. Como lo dijimos al principio del semestre, la radio hoy en día tiene que pensarse de una manera diferente, porque existe la posibilidad de tener imagen para la radio y no deja de ser radio. Va a ser una radio nueva y diferente. Todavía está en formación. ¿Por qué? Porque los medios digitales son muy nuevos. En Colombia, los primeros experimentos que se hicieron aquí en Medellín de medios digitales vienen de 1992. El origen del reportaje está en la Segunda Guerra Mundial. Ese acontecimiento que fue tan grande puso al desnudo la necesidad de tener elementos de análisis para poder comprender lo que estaba sucediendo. Por lo mismo, porque esa imagen, pongamos que ven en la pantalla, al lado derecho, en la parte superior, es un pedazo de la realidad. No es la realidad. Entonces, alguien ve eso y va a juzgar a partir de esa imagen. El periodismo no puede hacer eso. El periodismo tiene que ir más allá. Y fue así que en los años 40, en Estados Unidos generaron el interpretative reporting, o el reportaje interpretativo, y en Francia el press d'explication, la prensa explicativa o de explicación. En ambos casos, el objetivo era ensayar una tercera vía periodística que fuera más allá de la información. Ya veníamos trabajando la noticia con ese formato de la pirámide invertida, del lead, del titular y del cuerpo de la noticia. Pero había que hacer otra más, había que buscar otra forma de contar las historias, porque la guerra así lo exigía. Entonces nace el reportaje. Y escuchamos frecuentemente a la gente el término de reportero. Reportero es quien hace reportajes. Lastimosamente en Colombia hemos dado por denominar reportero solamente al fotógrafo, es decir, al comunicador que con su cámara fotográfica hace la noticia. Se llama reportaje gráfico. Los géneros informativos ya habíamos dicho que son la noticia y el reportaje.
que ambos tienen como característica informar y que no contiene interpretación ni opinión, y que además su diferencia es la extensión. Cuidado con esto. Lo que hace diferencia entre la noticia y el reportaje es el tamaño. ¿Y por qué? Porque el reportaje lo que hace es ir a investigar, o cuidado con esa palabra, no se les olvide, investigar, ir a buscar, a escarbar en la información qué es o qué hay para mostrarle más a la gente. La noticia no se puede quedar simplemente en el rumor o en el chisme. Según la RAE, o la Real Academia Española de la Lengua, el reportaje es la acción y el efecto de reportar. Y reportear, dicho en un periodista, entrevistar a alguien para hacer reportaje. El diccionario solamente lo toma por la entrevista, pero un reportaje está considerado como el género rey de todos los géneros periodísticos. ¿Por qué? Porque los puede tener a todos. Entonces yo puedo hacer crónica, puedo hacer, inclusive puedo dar opinión, pero ahorita más adelante vamos a ver cómo. Y puedo hacer noticia. Él tiene todas las características de los demás. Puedo hacer entrevistas. En Argentina, en Bolivia, en Honduras, en México y en Perú, buscar noticias y difundirlas desde un medio de comunicación. Miren que en América Latina, y la RAE para eso se tiene que dar la pela, tiene un problema grandísimo, y es que en todos los países de América Latina las expresiones varían de una a otra. Y lo que reportear es para los argentinos no es lo mismo ni para los bolivianos, ni para chilenos, ni para colombianos, ecuatorianos, salvadoreños, hondureños, mexicanos, nicaragüenses, paraguayos, peruanos, República Dominicanos y venezolanos. Para nosotros es tomar fotografías para realizar un reportaje gráfico. ¿Ven la diferencia? Por eso hay que poner mucho cuidado con el lenguaje. Recordemos tener en cuenta eso, que en nuestro país el reportero gráfico es quien utiliza la cámara para informar a través de la imagen. Es decir, es nuestro apoyo para el informe periodístico. También se puede llamar reportero gráfico al camarógrafo de televisión. ¿Cuál es el problema? Es que muchas veces y durante mucho tiempo esos señores no tuvieron formación periodística. Es decir, nunca fueron a la universidad. La formación de ellos la hicieron en los medios y fueron muy buenos reporteros gráficos. De hecho, muchos colombianos han ganado el Premio Príncipe de Asturias y han ganado denominaciones a premios muy importantes en el mundo de la fotografía y del periodismo. Con el paso del tiempo y las facilidades de las nuevas tecnologías, los periodistas se han visto abocados a realizar la labor del reportero gráfico. Yo recuerdo una historia por allá en 1992, cuando empezaron a llegar las cámaras digitales. Los reporteros gráficos del colombiano decían: yo no tomo fotografías con esa cámara. Y se negaron. Hicieron casi que un paro y dijeron: nosotros no tomamos fotografías con la cámara. Eso no toma las mismas fotos que ta. Ahora todos utilizan las cámaras digitales y utilizan super cámaras. Lo mismo le pasó a los periodistas. Se negaban a aceptar que ellos también tenían que escribir para la internet. Pero con el tiempo se dieron cuenta que no justifica para ningún medio enviar un periodista a cubrir una noticia o una información y que en el camino tenga que enviar 3 periodistas, uno para internet, otro para televisión, otro para radio y otro para prensa. Absurdo, ¿cierto? Entonces el periodista que va, cuando hace la entrevista, en vez de tomar nota en una libretica como hacíamos nosotros anteriormente, y todavía muchos lo hacemos, lleva su grabadora
o su celular y la entrevista la graba o la graba en video y así tiene audio, video y texto y después se sienta en su oficina a redactar. Otra definición de reportar e informar hace diferencia entre noticia e informe y chisme. Si ven en la pantalla el número 2, el chisme es la noticia que pretende indisponer y que no tiene veracidad, o que si la tiene está hecha para eso, para indisponer. En ese caso entra la ética. Yo tengo que preguntarme cuando voy a informar si lo que yo voy a decir le va a hacer daño a alguien o a un montón de gente. ¿Qué es mi obligación decirlo? Y se llenan la boca los periodistas, muchos colegas míos dicen eso. Pues señores, la ética está por encima de cualquier otro valor en la vida. Y nosotros no podemos generar que vayan a matar a alguien simplemente por lo que nosotros decimos. ¿Cómo le quedaría la conciencia a usted como comunicador si lo que usted dijo le generó la muerte a una persona? También se llama reportar e informar a una prueba litográfica que sirve para estampar de nuevo un dibujo en otras piedras y multiplicar las tiradas. Ahí no debe ser piedra, debe ser piezas. Pero bueno, son los errorcitos que se le van a uno. Vamos entonces a concretar. El reportaje es el género periodístico que desarrolla extensamente un tema de interés general. Ojo, desarrolla extensamente un tema de interés general. Investigan en profundidad sobre los orígenes, las causas y las consecuencias de un tema determinado. Esto es muy importante. Investiga en profundidad orígenes, causas y consecuencias de un tema determinado. Los hay sobre personas, acontecimientos o lugares. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo va bien? No, profe, todo muy bien. Bueno. Por mi parte. ¿Los demás tienen alguna pregunta? Camila, Daniel, Sebastián, Ana María, cualquiera de los que están presentes. Ninguno, bueno. Listo, sigamos entonces. No, señor. Bueno, mi niña, muchas gracias. Vamos entonces. No se queden con las preguntas que muchas veces cometemos el error de no hacer las preguntas pensando que nos van a sentir como tontos. A veces las preguntas no son las tontas, sino el tonto es el que queda callado, con todo respeto. El reportaje lo encontramos científico, explicativos, de investigación, de interés humana, narrativos, interpretativos o autobiográficos. Es importante siempre que trate una temática que preocupe a los ciudadanos y sea real. En este caso, a diferencia de la noticia, el reportaje no tiene que ser de actualidad, sino que usted puede buscar una noticia de hace tiempo que la puede retomar y traer a este tiempo y verificar qué pasó, qué consecuencias tuvo, cómo se solucionó el problema, si se solucionó o no se solucionó, etcétera, etcétera. Realizar una investigación y presentar ese trabajo. Pongamos un ejemplo. A ver, la tragedia de Salgar. ¿Recuerdan cuando se salió la quebrada y se llevó un montón de casas y un barrio completo desapareció en Salgar? ¿Listo? Sí, lo recuerdo. Bueno, entonces, en estos momentos podríamos preguntarnos, ¿qué pasó con las ayudas? ¿Quién se quedó con ellas? ¿Sí llegaron a la gente? ¿Cómo está la gente hoy? ¿Están viviendo cerca de la quebrada otra vez?
¿qué hace la administración municipal para que eso no vuelva a suceder? Y así un montón de preguntas que van a volver a traer ese tema al día de hoy y nos van a hacer posible presentárselo a la gente. Y a la gente le interesa. El reportaje le da continuidad a la noticia, porque la noticia, por su inmediatez, es muy pasajera. Entonces, hoy es, mañana ya no es la noticia. ¿Cuál es la diferencia, pongamos, entre la radio, la televisión y el periódico? Es precisamente eso. La radio te dice la noticia ya. La televisión en el horario del noticiero. Y el periódico al día siguiente. Y muchas veces cuando uno coge el periódico al día siguiente, dice, pero esta noticia ya ha evolucionado un montón. Es más, eso que están diciendo aquí ya no es. ¿Les ha pasado? Con seguridad. Sí. Ah, bueno, si es que cogen el periódico. Sí, profe, Mentira, de no, vez en cuando, sí. Sí, esculquen el periódico y verá que se dan cuenta de ese tipo de cosas. Y no es que el periódico esté desactualizado, simplemente que es que él se demora un día para salir. Y tiene que pasar todo ese día elaborando toda esa diagramación, esos textos bien escritos, más profundos. La noticia se queda en esto, vea, en este primer párrafo. Se queda en el título, en esta partecita aquí, que son frases que resaltan algo, pero aquí es donde está toda la información, en este párrafo. Y es más, los buenos lectores lo que hacen es que leen esto y ya. Si no les llamó la atención, no se van a leer todo esto. Contrario a la noticia, no tiene que tener íntima relación con la actualidad, pero debe partir de una noticia. Y sobre todo, vemos y repetimos, requiere investigación exhaustiva, búsqueda de datos y testimonios. Entonces ustedes dirán, entonces nosotros ¿cómo vamos a hacer un reportaje para dentro de 15 días si nosotros no podemos salir? ¿Quién me da la respuesta? Investigar mucho. Pero ¿por dónde vas a investigar si no puedes salir? Dicen algunos. Están muy callados hoy. Muchachos, ¿para qué tienen a su amigo Google? Por eso, profe, para investigar en Google. Por eso, pero tú dijiste en Google, no, tú dijiste investigar. Te digo, pero ¿investigar en qué? Si no puedo salir. Entonces, en Google puedo conseguir. En Skype puedo entrevistar a alguien. Y así sucesivamente, ¿cierto? Vayan pensándolo porque van a tener que hacer un reportaje para dentro de 15 días. Para dentro de 8 días me deben compartir el guión de lo que van a grabar. Características del reportaje. Es informativo. Tiene cierta conexión con la actualidad, pero no es de actualidad. Tiene un discurso narrativo descriptivo. Es decir, aquí el reportero no va y sobre todo en radio, le va a tocar entrar diciendo, por decir algo, nos encontramos en el jardín botánico en medio del verde, mientras que una ardilla nos tira bellotas en la cabeza y tratamos de entrevistar a un anciano con su piel ya cuarteada, sus venas se resaltan en medio de la piel, sus ojos se notan cansados. O sea, sí, describo. ¿Por qué? Porque esa es la forma como yo le cuento. ¿Se acuerdan de Chanito, del ejercicio de Chanito? Es un cuento. Entonces tenemos que contarle, por eso hicimos el ejercicio del cuento, porque tenemos que narrarle a la gente, describirle y crearle esas imágenes para que ellos puedan entender qué es lo que está pasando en esa historia. Tiene, entonces, informativo, conexión con la actualidad, pero no necesariamente tiene que ser actual, discurso narrativo descriptivo, mayor profundidad, ya no nos quedan sino 10 minutos, dice aquí Donson. Mayor profundidad, el reportaje es sinónimo de investigación, es un formato híbrido, por lo tanto el reportaje es el formato rey, que se puede servir de cualquier género o formato de su elaboración.
puede ser vivo o en diferido. Esto es muy importante. El reportaje radial puede ser vivo o en diferido. Y suele ser de 2 o 3 minutos. Mientras que los diferidos o grabados suelen ser de 3 hasta 30 minutos. Pues lógico, porque tengo más tiempo para realizarlo. Mientras que estoy en vivo y en directo, tengo que hacer uso de las herramientas que tengo y no puedo cansar a la gente. Cuando yo tengo 3 a 30 minutos, yo tengo muchas formas y mucho con qué jugar. Música, mi voz, la voz del personaje, efectos de sonido, etcétera. Entonces yo tengo que ser recursivo para buscar esas herramientas. Alta versatilidad temática. Es un género de gran versatilidad temática, es decir, es un género que se le puede aplicar, ya lo vimos, a cualquier tema. Científico, biológico, deportivo, social, económico, político, cualquier tema cabe dentro del reportaje. Surge una pregunta entonces, como es más grande y como tiene mayor información, ¿es más creíble un reportaje que una noticia? ¿Qué piensan? Bueno, la respuesta es simple. El reportaje nos dará mayor elemento para pensar lo dicho como cierto, pero no necesariamente garantiza que sea cierto. Recuerden que eso lo garantiza ¿qué? La veracidad. Y eso no podemos olvidar que la veracidad depende de quién, de nosotros como personajes que estamos haciendo el reportaje, como periodistas o como comunicadores. De ella, de la veracidad, depende que nuestro trabajo sea creíble o no. Si pasamos a la historia como medios profesionales o pasamos a la historia como mediocres que utilizan su labor para ayudar a unos a estar por encima de otros. O simplemente nos quedamos en el anonimato. El reportaje radial es el formato o género híbrido más completo dentro del periodismo en general. Va a ofrecer mayor profundidad porque tiene muchas herramientas para trabajar, contextualizar los hechos, los temas, y se vale de otros formatos. O sea, que usted puede utilizar cualquiera de los otros formatos para poder hacer un reportaje radial. Según Martínez Costa y Díaz Unzueta, dos escritores y periodistas, hablan que el reportaje es un modelo de representación de la realidad que a partir del monólogo radiofónico persigue narrar y describir hechos y acciones de interés para el oyente, proporcionándole un contexto de interpretación amplio en los contenidos y un uso de fuentes rico y variado en los recursos de producción y cuidado y creativo en su construcción estética. Esto es importante. Debe ser estéticamente bien elaborado. Los textos deben ser finos. Deben cumplir con ser claros, concretos y concisos. Deben cumplir con estilo directo, sujeto, verbo más complemento. Si doy mi opinión, es para afianzar un concepto y no para influir en el lector. Para evitar el protagonismo, que es algo que nos mata a todos, los voy a invitar a que lean este texto. Hagan clic y vayan, lean esa noticia. Hay 3 enlaces a continuación que vamos a utilizar para el foro. Ahí es donde nos vamos a dar esas respuestas al foro. Este es un informe de Clarín. Periodistas inventan noticias, reportajes jamás existieron. Después de leer ese artículo,
de gente que ha ganado inclusive premios tan importantes como el Pulitzer, que es como el Oscar del periodismo. Ustedes van a preguntar qué opinión les merece la actitud de estos periodistas. Ese afán de protagonismo puede llevar a que yo cree una mentira y convenza a todo el mundo de que es una verdad. ¿Qué tan válido es eso? Después vamos a ver un video en YouTube de fake news, o sea, falsas noticias. Y después de que vean ese video se van a preguntar si estas recomendaciones las hacemos para los lectores, oyentes o televidentes. Nuestra responsabilidad como gente de medios, como voceros de la información, ¿cuál es? ¿Qué papel asumir frente a las falsas noticias? Y por último, dentro del foro, vamos a ver esta entrevista que le realizan a Juan Gosaín. Juan Gosaín, para los que no lo saben, fue director de noticias de RCN hasta hace pocos años, de RCN Radio. Tal vez uno de los grandes maestros del periodismo en Colombia, sin haber ido nunca a una universidad. Este es uno de los grandes periodistas de este país. Escuchen la noticia y respondan a la pregunta que está en el foro. La verdad, muchachos, es que se diseñó una industria mundial detrás de la desinformación. Ojo, que las noticias falsas son desinformación. O sea, estamos desinformando a la gente porque hay quienes viven del caos en el mundo, porque hay a quienes les interesa desinformar a la gente. Y lo vemos en este país y ustedes lo ven todos los días a través de estos aparaticos por WhatsApp, por Facebook. La gente comparte las noticias solamente porque lee el titular. Entra uno al titular y la noticia es otro cuento. O la noticia es vieja, pero la sacan a relucir. En estos días una estudiante de la Universidad de Antioquia, una colega, compartió la muerte de unos pájaros en Italia. Una noticia de hace 8 años. Si la ponen en estos momentos como si fuera de hoy, pues el pánico. ¿Cómo así? Se está muriendo la gente y ahora también se están muriendo los pájaros. ¿Qué es lo que va a pasar? Es el fin del mundo. ¿Sí ven la delicado que es eso? Siempre piensen cuando encuentren una información o cuando vayan a realizar la información, piensen quién es la persona que les está dando esa información y qué interés tiene en decir lo que dice. Es decir, dude. Verifique los otros aspectos y otras posibles fuentes. Recoja toda la información posible para realizar un reportaje. En su oficina, antes de redactar, busque, ojo, en Google, qué hay al respecto. Investigue si las personas que usted entrevistó tienen antecedentes, si ya han sido utilizadas o descubiertas como mentirosos. Mejor dicho, siga dudando. Profe, ¿y uno cómo podría revisar antecedentes judiciales, por ejemplo? Hay plataformas de Ministerio de Justicia donde te dan información de la gente solamente con el nombre. Así sea un homónimo. Pues si es un homónimo, puede que sea el verdadero. ¿Sí me entiendes? No, si tú buscas en la plataforma Oscar Iván Palacio Echeverri y tú encuentras que tiene un llamado a la justicia del juzgado tal. Puede ser un homónimo. Pero si yo voy a pasar esa información, entonces digo, un momentico,